Para todas las personas que están aquí presentes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué rico tenerlos aquí, escuchándonos en este primer espacio de El Diván Rebelde. ¿Y por qué somos el Diván Rebelde? ¿Por qué? Porque somos 3 psicólogos supremamente rebeldes. Menos mal la tenía clara, man. ¿Ustedes sabían que aquí hay 3 psicólogos rebeldes? ¿Ustedes se consideran rebeldes? Sí. Yo les veo rebeldía. Sí. Porque Y soy rebelde. el mundo necesita de la rebeldía. Necesita gente rebelde porque así podemos cambiar diferentes situaciones que nos encontramos. Y hoy acá estamos 3 psicólogos, ¿sí o no? Y 3 psicólogos rebeldes. Yo, ¿por qué digo que son rebeldes? Acá estudiaron psicología, pero están en el mundo de las ventas, en el mundo de cambiar discursos, en el mundo de la tecnología. Miguel es un claro ejemplo de eso. Aquí, Alexa, me encanta que se atreviera a escribir un libro de lo que ignoramos los psicólogos. Y sí que ignoramos. ¿Sí? Atrevidas. Atrevida, atrevida. Yo es que, ¿quién yo? Atrevida, además que atrevida porque escribió un mundo de información que nosotros como psicólogos deberíamos estudiar hasta en la berraca universidad. Y estoy yo. Y yo que soy súper rebelde. Y yo soy súper rebelde, miren el pelo. Y yo que quiero con esta energía que se pueden dar cuenta, no es energía sino nervios, poder visibilizar los emprendimientos que hay en el mundo de la psicología con diferentes eventos como la Feria de Psicólogos Emprendedores. Entonces, hay una sinergia acá grandísima y les agradezco por aceptar esta invitación. Me encanta saber que estoy aquí sentada hoy con ustedes después de tantos años de remar y saber que Alexa llegó con su atrevimiento a unir y a complementar este equipo de rebeldes. ¿Por qué somos? Somos rebeldes. No, el diván rebelde. Y soy decir rebelde. Y hoy, que es nuestra primera vez en podcast. Pero es que siempre duele la primera vez, dicen por ahí. Y sí que hemos sufrido, porque Sí. ya hicimos males, ya nos estrellamos, ya hicimos varias cositas acá. Pues hay que iniciar, ¿no? Hay que dar apertura. Entonces, cuéntanos, Miguel, ¿a qué estamos aquí? Bueno, el día de hoy, la idea es que podamos empezar a hablar desde nuestro conocimiento y dentro de las cosas que nos han pasado. Hablar un poco de esas experiencias que hemos tenido, de cómo poder salir adelante, ¿cierto? Desde el mundo de la psicología. Somos 3 emprendedores, que lo que queremos es hacer una invitación a que los niños dejen de llorar, a que dejen de tener niños, ¿sí? Es Que dejen de tener niños. todo el tiempo en silencio y vamos a empezar. Si la gente dejara de tener niños, sería tan fácil grabar. Miguel. Siga. Perdí el hilo en que estaba. Este espacio, lo que estamos buscando, somos 3 psicólogos emprendedores, es empezar a contar que sí hay otras formas de hacerlo, que vivir de la profesión es posible, pero digamos que esta cuota de rebeldía lo que implica es sí tenemos que empezar a ver las cosas desde otras perspectivas, ¿cierto? El hecho de emplearnos ¿funciona? Claro, funciona, pero pues estábamos leyendo estadísticas y cerca del 23% de los psicólogos está desempleado. Uh-huh. Cerca del 50% de las personas empleadas ganan menos de 2 salarios mínimos al año. Entonces esto hay que empezar a verlo desde otra perspectiva. Uh-huh. Por eso hoy empezamos con este episodio de 3 tips para no morirse de hambre con la psicología. ¿Qué hay que aprender? ¿Qué hay que saber para de verdad entrar ahí? Y empezamos por ahí porque al final pues las estadísticas son claras, pero más allá de eso también implica ¿qué es yo qué debería desarrollar para poder enfrentarme o al mundo laboral de la psicología, pero sobre todo y en particular al mundo del emprendimiento? Uh-huh. ¿Listo? O que debería entender del mundo real
Ujú. Ajá, exactamente. Listo. Tip 1. Los tres. ¿Te parece a ti? Tip número 1. Cuando yo salí de la universidad, me pasó lo del amiga, date cuenta. Y es que salí con muchas expectativas de lo que iba a suceder. Yo dije, no, ya tengo mi título, mejor dicho, voy a despegar así de una. Y pues efectivamente uno se estrella con una realidad, ¿no? Y la realidad es que el mundo laboral es difícil, es complicado y que también mucho de lo que nosotros aprendemos en la teoría, cuando salimos a ver cómo lo ponemos en práctica, no es tan fácil, además porque hay muchas barreras en la sociedad. En mi caso, digo, yo tuve la fortuna de encontrar un empleo pronto, ¿sí? No me demoré tanto tiempo en encontrarlo. Sin embargo, me di cuenta que no iba a ser como yo me lo imaginaba, como yo lo soñaba una vez me gradué. Entonces, tuve que aceptar un trabajo de medio tiempo. No hubo más opción. Era medio tiempo o era nada. Era ganar la mitad de lo que yo aspiraba antes de graduarme, o no tener nada, o tener 0 pesos. Entonces, bueno, decidí darme la oportunidad, al final de cuentas, ¿qué podía perder? ¿No? No digo yo que el psicólogo esté destinado y predestinado a que tiene que ganar poquito para poder adquirir experiencia, no necesariamente, pero pues hay que darse cuenta que el mundo afuera no es tan fácil y que hay que empezar por algún lado. En mi caso, pues empecé por ese lado y ahora digo que tomé una muy buena decisión porque arranqué, porque tuve una experiencia maravillosa, una jefe espectacular, que tuve la fortuna de conocer a una persona, muy buena persona, que además me enseñó muchísimo. Entonces, por eso mi primer tip es dejemos un poco las expectativas a un lado, porque a veces esas expectativas no dejan que arranquemos, que iniciemos por algún lugar. No se trata de quedarnos ahí, obviamente, eso sí lo quiero aclarar, pero sí debemos iniciar por algún lado y a veces es, infortunadamente, en un punto más bajo de lo que tenemos la expectativa. ¿Y empezaste en qué? ¿Como en organizacional? Sí, no, definitivamente para mí la organizacional fue desde el inicio, fue mi tema o mi profundización desde la universidad, ya nos dieron todas las ramas, pero a mí me gustaba la organizacional por ser el lugar donde las personas pasan la mayor cantidad de tiempo, incluso mucho más que con sus propias familias. Entonces me pareció supremamente importante poderles generar una calidad de vida dentro de ese círculo, de ese ámbito tan importante. Y cuando salí, sí se me dio la posibilidad de trabajar en esa área. Okay. No, pero es que además las expectativas vienen muy de la carrera, de lo que los profesores van diciéndole a uno. Yo me acuerdo que decían, es que usted no puede salir a regalarse. Y eso nos lo decían dentro de las clases, apenas, o sea, cuando estábamos en clase apenas aprendiendo de psicología, no, es que usted no puede salir a regalarse. Y entiendo de dónde venía esta lógica y estoy completamente de acuerdo, pero en principio si yo no tengo una experiencia, pues no me regalo, pero, hombre, no me van a pagar lo que uno cree que es ya salir y no, el sueldo de gerente, sí. O es más, en mi primer trabajo, yo era analista de gestión del talento, pero era el que cargaba las cajas para que otro fuera a dictar las capacitaciones. Ajá. Okay. Sí. Y obviamente no me gustaba, pero sabía que tenía que empezar por algún lado. Y literalmente no, es que toca mandar 30 cajas para Barranquilla con el material de las capacitaciones porque va a ir el capacitador. Y a mí me tocaba sentarme caja por caja, revisar que todo estuviera, llevar las cajas hasta la salida, donde las recogía el camión y casi que montarlas al camión, pues eso fue una pelea porque no, que las voy a montar al camión. Y ahí empecé. Y era bajarme un poco de las expectativas de, venga, no voy a ser ¿dónde está esto que me vendieron del profesional? Porque me lo vendieron fue desde la universidad. Y yo creo que también este tema de las expectativas habla un poco de qué es lo que hacemos y responde también un poco a esa necesidad que nunca se dio. O sea, ¿por qué son importantes los psicólogos? Porque están en la Constitución y más allá de eso están en la norma. Y esa es casi que la explicación de por qué tengo que tener psicólogos en la empresa. Yo creo que también de ahí viene esa expectativa de soy necesario, pero nadie sabe por qué soy necesario.
Bien profundo. Yo siento que he trabajado desde los 17 años, ¿no? Entonces, como que he trabajado en diferentes cosas. Mi primera oportunidad laboral como psicóloga fue como psicóloga social, ya formando a víctimas. Allá fue como un profesor de esos profes que le dicen, la necesito, vaya a territorio y arranque desde allá. Profesor Daniel, que amo, profe Daniel, muchas gracias, porque de verdad fue el que me dio la oportunidad de empezar, porque nunca, o sea, yo pasaba hojas de vida y pasaba hojas de vida, yo decía, Dios mío, me regalo, necesito comer, o sea, ni siquiera, y pensemos en las personas que pagan el ICETEX, que pagan créditos, o sea, Dios mío. Pero sí tuve la fortuna, creo que en eso sí me siento afortunada, de salir con un muy buen sueldo, y ya siendo autónoma en todo mi ejercicio de formación en emprendimiento a víctimas del conflicto armado. Entonces como que ahí uno dice, pero es que eso, siento que me salió esa oportunidad laboral por todo el recorrido que vengo haciendo desde los 17 años como asesora comercial, como que vendo acá, vendo allá, me muevo, y esos conocimientos y esas habilidades pues me ayudaron a que me dieran esta oportunidad ya con muchísimo más autonomía. Y pues fue casi como al año de graduarme. Entonces eso fue bien interesante. Ahorita que los estaba escuchando, yo decía, miércoles, fue bien agradable poder desarrollar todo mi conocimiento frente al mundo de la psicología social en emprendimiento allá, con las víctimas. Eso creo que es algo que digo, bacano. Entonces, tip 2, conectando un poco con lo que decía Alex ahorita, y es, 1, hay que aprender Excel. Pero va a dar como 20 tips. Y ahí estuvimos de acuerdo todos. Sí. Si uno aprende Excel, ya. Tiene la vida resuelta. La ñapa. Aprendan Excel, pero también desarrollen habilidades transversales, habilidades sociales que le permitan desarrollarse en diferentes ámbitos laborales. Y era lo que yo les decía. Yo trabajo desde los 17 años como asesora comercial. Entonces he vendido programas de inglés, he vendido computadores, workstation, una cantidad de cosas. Cursos de Excel. Cursos de Excel. Llámame. Mi arroba es. Pero he vendido bastantes cosas y creo que eso me dio la oportunidad de desarrollar habilidades para cuando ya empecé a ejercer como psicóloga social, allá en esa primera oportunidad laboral. Imagínense manejar 20, 30 personas en un espacio capacitando, dictando talleres, y si nos devolvemos un poquito, mis prácticas profesionales que fueron el Buen Pastor, fue como, acá hay 100 mujeres, hay que hacer talleres, chao, y yo, fue madre, ¿sí? Pero ese desarrollo de habilidades transversales, manejo de discurso, de escenario, el de verdad generar empatía, ¿no? Porque es que nos dicen, generen empatía, pero fue madre, desarrolle esa habilidad de verdad, o sea, hágalo genuino. Hágalo genuino. Sí, yo me acuerdo que trabajaba en una empresa que había una jefe que ni la nombremos. Y entonces no, ya que nombró a Daniel, también nómbrela. No, solo lo positivo. No vamos a hacerle propaganda a lo negativo. Pero esta persona, yo me acuerdo que yo siempre soy, hola, buenos días, ¿cómo está? No sé qué. Y ella una vez intenta hacer lo mismo. Y eso que se ve como forzado, como que todos nos sentimos como raro, como que dijimos, no sé, pero la estoy pasando como raro. El ser empático genuinamente es supremamente importante. Y creo que lo entendemos una vez empezamos a hacer networking, a conectarnos unos con otros. Y no, hay demasiadas habilidades transversales que necesitamos desarrollar para de verdad poder aportar un muy buen ejercicio al mundo de la psicología, porque déjenme decirles, o sea, cuando uno interactúa a veces con los psicólogos, uy, por ejemplo, no, cuando a veces uno trata de trabajar, y yo me he encontrado con gente maravillosa, pero hay gente que maneja unos egocentrismos fuertes que para poder entrar, como para poder dejar hacer las cosas y de verdad como hacerlas bien, aunque sea de diferente manera, madre, eso es un reto gigantesco. Y siento que las habilidades transversales, el conectar con la gente, el conectar con tu equipo de trabajo y el mover, el gestionar,
te da un camino bien interesante para desarrollarte. No solo como psicólogos, sino como profesionales, ¿no? Sí, total. Y en el mundo del emprendimiento, digamos que yo tengo dos casos ahí. En el mundo del emprendimiento, básicamente yo siento que triunfa el que mejor habilidades sociales tenga. Sí. Porque es el que más va a poder vender, porque es el que más va a poder conectar. Y pues esta vida también es de conexiones. Entre mejor te puedas conectar con alguien, o entre mejores conexiones tengas, pues claramente va a fluir más tu negocio. Entonces, imagínense, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, en muchos talleres, en muchas cosas, y es que los psicólogos tenemos las habilidades para ser grandes marqueteros y grandes vendedores, ¿sí? Pero sobre todo una gran habilidad para ser grandes empresarios. Porque si hay algo para lo que forman a un psicólogo es para rastrear dolores, estén donde estén, sean en las universidades, en los colegios, en las empresas, en las familias, a nivel de consulta uno a uno, pues nos enseñan encuentre cuál es el dolor y soluciónelo. Y si uno ve ya cuál es el dolor, pues uno ya tiene la mitad de una venta hecha. Y dolor me refiero a no ese dolor físico, sino eso, qué problema le está ocasionando alguna molestia. Puedo solucionarle. Exacto, Sí. ahí donde puedo solucionarle. Sí. Y esa es la base del emprendimiento. Yo encuentro un dolor, lo soluciono, vendo la solución. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahí la institucionalidad tiene mucha culpa porque ven el mundo del emprendimiento como algo indigno todavía y más en el mundo de la psicología. Entonces hay muchos profesores, por ejemplo, que sus discursos son, hey, o sea, usted no va a salir a vender, usted es un dar, you know. Usted no va a salir a Porque vender. además usted debe darse a las personas. Y claro, por supuesto que sí debemos darnos a las personas, pero no hay que perder de vista la importancia de que necesitamos comer. Vamos a ganar Lo dinero. mismo arrancamos. Debo darme a las personas, a mi mamá, a mi esposa, a Sí. mis hijos. Exactamente. Sí, debo darme a las Sí, personas sí, sí, que claro, me necesitan. claro. Entonces, creo que lo hemos hablado en varias conversaciones, es dejar de satanizar el vender un servicio, un producto desde nuestra carrera como psicólogos, porque es que una cosa no inhibe la otra. El hecho de que yo te quiera vender un servicio es para suplir esa necesidad que tienes, para bajar ese malestar o ese dolor que estás teniendo en estos momentos, y que yo puedo generar una solución desde mi conocimiento, ¿cierto? Y cada uno de nosotros desde nuestro ámbito como psicólogos. Entonces no tiene nada de malo, en realidad es necesario sacar ese punto de nuestra mente, ¿cierto? Y dejar de idealizar también un poco a la psicología, porque No. claro, es supremamente importante. Yo siento que es un pilar fundamental de la sociedad, pero pues hay que ver más allá de esa misma idealización definitiva. Relacionándolo con el tercer tip, digamos esto que acabamos de hablar, y es, los psicólogos tenemos que dejar de hablar tanta mierda, porque básicamente nos sentamos en estos tecnicismos que convertimos a la psicología en una ciencia divina hecha por dioses y entregados a solo ciertos seres hechos carne, semidioses, y básicamente lo ponemos desde ahí. Y Seres de luz. Esos seres de luz. Y reúne a 10 psicólogos y ahí no hay luz. Ahí hay oscuridad, profunda oscuridad. Pero el tecnicismo siempre termina alejando a la gente, siempre termina desconociendo. Y podemos hablar, no sé, cosas tan simples como vamos a enseñarle al niño a hacer lo que queremos que haga. Dale un premio cada vez que haga algo que tú consideras que está bien. ¿Sí? Esa es la forma fácil de explicarlo. Pero se sientan y, no, entonces vamos a hacer el refuerzo diferencial de conductas y vamos a hacer una economía de fichas, y a la gente eso no le importa. A la gente lo que quiere es entender. Y parte, yo creo y tengo la firme creencia de que la psicología está en el puesto y en el estado en el que está, es porque los psicólogos no saben venderla. O sea, no logran hacerse entender, no logran sacar hacia allá. En uno de mis trabajos, yo trabajaba en una institución educativa, y ahí mi jefe le encantaba hablar en tecnicismos, y entonces se metía a las reuniones de profesores y les metía 50 tecnicismos, nadie entendía qué era lo que hacía. Entonces las reuniones, viéndolo a él,
como seguir las reuniones, resultaba siendo como, ay, ya va a hablar otra vez el psicólogo, esperemos a que termine y seguimos hablando cosas de adultos. Más de una vez escuché a los ¿Ah, sí? O sea, profesores diciendo eso. qué fuerte. Y era... sí, no. No. Pero es que eso no lo habían dicho. Vamos a esperar que hablen los adultos, me parece. 3, No, no, 3, no. 2, 1. Eso, y continúa. Me he quedado callada con hartos chistecitos que he querido decir, pero ya. Y entonces este man lo que lograba era el efecto contrario, porque el man, bueno, primero que tampoco es que tuviera muy buenas ideas, ni siquiera ideas, Okay. pero nadie lo respetaba, nadie lo entendía, todo el mundo era como, ay, otra vez este man. Ujú. Y tenía todo el sentido en que este man se paraba en el tecnicismo y y a veces en el chiste tonto para tratar de hacerse parecer el gracioso y no lograba conectar con nadie. Pero sobre todo, además nosotros siendo psicólogos, a veces el man se paraba en unos tecnicismos que ni idea. Y eso hace Que que la ni gente idea. no tome en serio la psicología porque es que no la logra entender del todo por causa de nosotros mismos. Es que ahí hay un como una. Yo recuerdo que en pandemia hicimos noche de psicólogos, ¿no? Entonces, noche de psicólogos era hable de depresión, hable de ansiedad, hable del tema que usted quiera y lo proyectamos por YouTube o Facebook, creo que era. Entonces, bueno, hágale. Y yo sentaba a mi mamá al lado, como escuchemos. Y somos de verdad, muchos psicólogos somos muy como metódicos, ¿no? Entonces llegaban con la presentación y entonces y la presentación y arrancábamos. Y mi mamá empezaba como, no entiendo. Entonces yo empecé a incomodarlos un poco, como, no puedes con presentación, te toca solo con la charlita, con aquí cámara, tú y yo, hágale. Entonces como que, uy, pero sin presentación, sí, sin presentación. Porfa, si vas a utilizar algún tecnicismo, explícalo, porque es que el objetivo era que las personas de a pie, como decía Juan, las personas de a pie pues entendieran qué carajo es una depresión. ¿Sí? ¿Qué es fichas? ¿Qué? ¿De economía qué? Economía de fichas. Economía de fichas. ¿Qué es eso? O sea, explíquemelo sencillo porque tengo miles de problemas en mi cabeza. No me meta una más. Explíqueme para dónde vamos y qué vamos a hacer sencillo. Y como que empezamos en ese ejercicio, era costoso porque a veces mi mamá decía, no entiendo. Yo ya validaba que las personas que no tuvieran conocimiento en psicología entendieran o no entendieron, que lograron captar de lo que dijeron, no, pues sí, que la depresión es mala. Entonces, como que yo me sentaba antes y decía, venga, porfa, sea más coloquial, por favor, conecte más y genere empatía. Si alguna vez alguien, no me acuerdo quién, pero sí me decía, mira, tú sabes, ¿quieres saber cómo eres buena profesora o buena enseñando? Tú imagínate que tu público o las personas que te estén al frente tuyo son niños de 5 años y trata de explicar lo que sea, el tema que sea, trata de explicárselo de tal manera que un niño de 5 años te pueda entender. Sí. Y eso se me quedó tan acá, no me acuerdo quién me lo dijo, pero se me quedó muy acá. Claro, si yo le hablo con el tecnicismo y los autores, claro, me puedo ver muy interesante, pero pues mi público no va a comprender qué es lo que le estoy diciendo. Sí. Y ahí yo creo que la raíz de todo el problema, porque al final tampoco nadie entiende lo que hace un psicólogo. Es más, si tú sientas a 10 psicólogos y les preguntas qué hacen, los 10 te van a dar respuestas diferentes. ¿Sí? Entonces, sí, es más, 10 psicólogos de la misma línea de pensamiento. O sea, 10 psicólogos conductuales, 10 psicólogos psicodinámicos, 10 psicoanalistas, lo que sea. Si tú sientas a 10 y les preguntas, no tienen ni idea. No hay una claridad sobre lo que hace un psicólogo, pero porque al final lo ponemos en esas, digamos que en esos niveles tan elevados que, ¿cómo poder explicar eso? Si yo no lo entiendo, ¿cómo se lo puedo explicar a alguien más? Sí, es que eso es bien complejo. Y yo les digo, los invito, reúnanse
y hablen entre ustedes con tecnicismos, pero cuando usted le está hablando a una persona que no tiene nada que ver con la psicología, sea lo más coloquial y tranquilo Uy, a mí que no posible. me van a invitar a esa reunión. Porque los detesto. Detesto que me hablen con tecnicismos porque... Aquí la mayoría de psicólogos apagan el... Porque es que de verdad que a mí el tecnicismo, primero no me importa y segundo me parece que no aporta. O sea, si yo conozco el concepto, soy capaz de traducirlo para que el niño de 5 años lo entienda. Ahora, si me tengo que valer del concepto para parecer interesante, o mi trabajo no es tan bueno, o lo que sé no es tan firme. Claro, lo que tú estás diciendo tiene que estar respaldado, obviamente. Es que no, tampoco quiero que quede aquí como que vamos a No hablar aprenda. puras simplicidades y no vamos a aprender sobre la profundidad del concepto. No, todo tiene que tener un respaldo teórico, técnico, y claro, si yo muestro una presentación con palabras sencillas, abajo yo debo traer la bibliografía, dónde saqué la información, cómo está fundamentado, pero en las palabras que yo vaya a explicar a las personas, pues puedo hacerlo de una manera simple. Pero ni siquiera esto de la bibliografía, me parece que eso sobra cuando yo estoy haciendo una presentación para empresarios, por ejemplo, pues a mí me sobran las bibliografías, o sea, no me interesan las bibliografías. Lo que sí tiene que ser es de lo que hablabas de la simplicidad y la profundidad. Yo debo tener los conocimientos y los conceptos claros, tan claros que los puedo explicar en palabras que no sea el mismo concepto. Pero, ¿sabes? Ahí se difiere un poquito porque, digamos que cuando, ya que trajiste a colación a los empresarios, ¿no? Digamos que la psicología está tan infravalorada en la sociedad que es necesario que yo le muestre a ese público que de pronto es más exigente que lo que yo le estoy diciendo trae algo por debajo y un fundamento. Entonces, por eso es importante que igual ellos sepan que hay que hay algo detrás, que hay algo teórico y comprobado que respalda lo que le estoy diciendo. Pero es que ahí depende, o sea, aquí es un poco el análisis de discurso de con quién voy a hablar. Y que necesito que esa persona sepa de lo que yo le estoy diciendo. También tengo que adaptar mi discurso a claro. ese público. Entonces, sobre todo es eso. Pero mira que, perdón, sí. Gracias. Solo me... No, pero no me van a pegar tampoco. Estamos conectados. Perdón. Lo que pasa es que aquí es un poco de con quién voy a hablar y voy a entender mi contexto y que quiero que esa persona se lleve de la información que yo le estoy diciendo. Claro, si yo estoy hablando con empresarios y el gerente tiene el dolor de productividad, de generar bienestar emocional en sus empleados, o bueno, eso es muy utópico, pero digamos que puede pasar. Entonces, ¿cuál va a ser mi discurso y desde dónde me voy a parar? Yo creo que a esta persona no le interesa tanto esa base teórica, sino usted cómo me va a solucionar todo este problema que tengo acá. Eso es por un lado. Pero no se va a reunir con los gerentes, se va a reunir con los de recursos humanos. Y en la mayoría son psicólogos, algunos ingenieros industriales, pero en su mayoría son psicólogos. Espere, porque es que ya aquí la cosa cambia, entonces me voy de pronto un poco hacia una base teórica muy diciente, porque pues, y arranco a decirle, así le voy a solucionar este problema. Entonces, igual, estás con tu paciente y tú, vamos a coger toda la teoría de Jung, y sobre esa teoría el paciente va a decir, no, marica, no le entiendo, no me interesa, ayúdeme a resolver esto que me está pasando acá. Entonces, es saber a quién le estoy hablando y qué le voy a decir y qué necesito, que eso es mucho de ventas, ¿no? Eso es un discurso de venta puntual. Miguel y yo tenemos líos cuando hablamos de ventas, porque Miguel habla de unas cosas, yo hablo de otras, pero ahí en eso creo que coincidimos en el discurso. ¿Qué necesita saber la otra persona y cuál va a ser ese discurso que le voy a dar? Sí, no, lo que yo voy es aquí, mira, yo tengo una filosofía de vida que la he aplicado desde, no les voy a decir mi edad, pero desde hace mucho tiempo, y es que todo extremo es malo, todo. Claro, si yo hablo con muchos tecnicismos y enunciando a los autores y trayendo la lectura y trayendo el artículo, pero si ya me voy al otro extremo, en que ya no te sustento de ninguna manera, eso tampoco está bien. Sí, a lo que voy es
mantén un equilibrio y que quede claro que lo que yo diga en palabras simples tiene que estar siempre totalmente respaldado. y fundamentado. Y digamos que yo digo, el tecnicismo y la profundidad la tengo que conocer y la tengo que tener para si yo voy a hablar con un empresario, le digo, vamos a aplicar la fórmula de no sé, no, voy a aplicar esto, esto y esto, que eso va a solucionar su dolor. Ahora, yo tengo que tener tan claro que lo que estoy haciendo y lo que estoy proponiendo tiene una base teórica, tiene una base científica, o tiene una base experimental, o ya la experiencia me ha dicho que se hace así. Claro, ahí yo me puedo deshacer del tecnicismo porque no interesa. Al final, o al menos en ventas, cuando yo trabajo desde el dolor, no tengo que demostrarle tampoco que es que lo que estoy trayendo es que sí tiene un sentido. Pues en términos generales casi nunca debería hacer eso. Casi siempre lo que yo debería buscar más bien es la simplicidad en mi discurso. Es, ¿tú tienes un dolor? ¿Este dolor se refiere a esto, a esto, a esto? Sí. Ah, listo, mira, lo vamos a solucionar así, así y así. Listo. Yo puedo traer la bibliografía y puedo tenerla y si quiero mostrársela, pues bueno. Al final, pues no sé si yo creería que eso, a mí al menos me sobraría eso. En las ventas que yo creo que nunca he llevado la bibliografía, estoy tratando de hacer recorderis y creo que nunca. Mientras que el discurso es tan firme y está tan dispuesto según las necesidades de mi cliente, que al final yo no necesito apalancarme de la bibliografía porque lo que yo le propongo tiene sentido para solucionar. Pero es que yo siento que eso se aprovechan muchos vendedores de humo, de eso precisamente. ¡Claro! Claro, la persona no necesita la bibliografía detrás, entonces yo le puedo decir, mira, este es tu dolor, y lo tiene tan claro, este es tu dolor y yo te lo puedo solucionar de esta manera, pero Pero es que ahí hay otro problema. Al final, es otro problema. Claro, ese es el ahí hay problema otro ético. y ahí es donde entramos los psicólogos con el código deontológico, ¿verdad? A que éticamente sí tiene que tener un respaldo. Claro, yo no estoy diciendo que toque al cliente o al paciente o al usuario. Mira, esta es la bibliografía y esta es la... No, yo digo es más a nivel nuestro. A nivel el respaldo nuestro, sí. tiene que estar. Sí, claro. Para hacer también una diferenciación con esos vendedores de humo, que también creo que es una problemática de los psicólogos, ¿no? En los últimos años. Sí, sí, total. Y estamos totalmente de acuerdo en eso. Entonces, digo yo, más por ética nuestra, eso sí debería ser así. Y que si algún paciente dice o algún usuario dice, venga, pero ¿qué respaldo tiene eso? Yo, mira, aquí está. Yo creo que, o sea, ahí es, y creo que lo que entiendo, ahorita te entiendo, Alexa, es la importancia de, en el momento que llega una persona a decir, ¿y usted con qué fundamento hace eso? Tengamos toda la tranquilidad de decirle, claro, sí, mira, este es el fundamento teórico y este es lo que respalda este ejercicio que voy a hacer. Y está súper bien. Cuando hablamos del discurso, de pronto es no mencionar tanto, ¿cierto? Porque yo estoy haciendo un proceso de venta, de convencimiento, o estoy mostrando, ¿no?, lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer para una aprobación o no. Pero sí tener la tranquilidad. Claro que todos deberíamos tener la tranquilidad de, en el momento que nos llegue una persona, a decir, ¿cómo es tu fundamento a partir de este ejercicio? Decir, mira, es así, 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 y eso es totalmente válido. Pero, por ejemplo, lo que tú nombrabas ahorita de esa problemática que tenemos de vendedores de humo, escuchar, por ejemplo, personas que son, no sé, arquitectos y hacen todo un coach de... inteligencia emocional y entonces pero es que cuando uno los escucha, o sea, sus discursos, si yo voy allá a decirle cuál es su teoría y cuál es su fundamento a través, yo creo que ahí se bloquean y desmayan y mueren, un cortocircuito en el cerebro, pero ese discurso lo tienen tan claro y tan peligroso que yo les decía, y bueno, ¿y si a alguien se le mata? Porque es así de sencillo, usted es arquitecto y usted lo que hace es poner pañitos de agua calientita en la herida de una persona que tiene un pensamiento ruinoso, catastrófico, y si esa persona no logra poder solucionar, y no va a lograr poder solucionar con lo que usted le dice, y lo que hace es matarse, ¿cuál va a ser su fundamento teórico? Pero eso lo deberían saber todas las personas, hasta las que no son psicólogas, porque es ahí donde viene como ese querer saber de yo soy psicólogo porque escucho a la gente y sé dar muy buenos consejos, y uno como que sí, hágale,
arranque, empiece a trabajar en la emocionalidad de las personas, sabiendo que son tan peligrosas y tan dinámicas que una persona se puede suicidar porque usted hizo algo mal, tan sencillo como eso. Entonces, ahí entiendo totalmente el fundamento, ¿sí? Pero nosotros como psicólogos deberíamos saber vender la psicología, y ahí estamos supremamente débiles, absolutamente débiles. Yo no sé si podemos decir que no es por... Sí, yo creo que son por habilidades. Creo que eso lo hablábamos bastante con un colega de nosotros, y es las habilidades en los discursos de los psicólogos no se desarrollan en la institucionalidad, no se desarrollan en la universidad, se Aunque desarrollan debieran. afuera. Se Deberían, deben, sí. y se incomodan, porque uno les dice, hace una exposición, 15 minutos, lo digo desde la Yo tengo un problema con experiencia. las exposiciones, Claro, además. pero en primer semestre, ¿sí? Para la muestra un botón. Y así terminan. Pero imagínate tú como profe, ¿cierto? Que hemos sido profes, yo le digo a mis estudiantes como, porfa, no pasen con... Si va a pasar, pase con unas fichas bibliográficas, no con un texto ahí, el reguero de texto que uno les ve, pero sí por lo menos con la idea clara, con el entendimiento y la comprensión del tema, y arranque. Pero desarrollarlos, porque es que desde el colegio ni siquiera lo desarrollan, entonces llegan a la universidad en ceros. Yo llegué a la universidad en ceros. No sé qué estoy haciendo acá, pero pero ahí Dos vamos, psicólogos ahí vamos. y una infiltrada. No, filtraron y acá Bueno, me sí, tienen. no, pero miren que hablando de este tema, relacionando un poco las dos cosas que han mencionado sobre tecnicismos y sobre las relaciones, la importancia de las relaciones, es que es tan así el tecnicismo de los psicólogos que tú mismo lo mencionaste hace un rato, si yo me siento con un organizacional, un jurídico, un clínico, un deportivo, cada uno siente que su ramo es la más importante de todos. Nosotros mismos nos tiramos raye. Y eso sí que lo he percibido yo, que el clínico dice, pero organizacional, eso es algo efímero, algo que no tiene importancia. El organizacional dice, pero es que los clínicos no ganan. El jurídico dice, no, pero es que la más importante es el área que yo ejerzo, ¿sí? Como que cada uno está desde el mismo ego, ¿sí? Y desde el mismo tecnicismo, ¿sí? Que tampoco comprende las otras ramas propias de la psicología. O sea, debemos entender que la psicología es algo grande y tan importante que debe haber una especialidad, una rama en cada uno de los ámbitos del ser humano. Y todas son iguales de importantes, porque el ser humano en sí es un ser integral, que no solamente está en el trabajo, no solamente está en la familia, no solamente está en un deporte o en X cosas, sino que es un ser integral y que debe verse de esa manera, y que todos como psicólogos, independiente del ramo en el que estemos, ayudamos a que ese ser integral tenga una calidad de vida y un bienestar. Entonces, yo sí hago la invitación a todos los psicólogos, dejemos de tirarnos raye, solamente porque no pertenecemos a la misma rama que el otro. Que nuevamente también es muy traída de la institucionalidad. O sea, También. desde las universidades, a mí me formaron, pues yo estudié en una universidad ultraconductista, o sea, conductista más no poder. La Conrad. Te vamos a decir nombres. No, sin nombres. Era una universidad conductista, No, muy sabe. conductista, y entonces ahí era como, "Jaja, pero es que los psicoanalistas, miren estos pensando en sus amigos imaginarios. No, y es que los cognitivistas, esta gente que no tiene ni idea de por qué pasan las cosas, pero entonces le dicen caja negra, ¿sí? Y todo era como desde esa perspectiva de el otro sí está mal, pero yo no. Y siempre desde lo académico resulta así. Y sí, si se lo están preguntando, yo sí frío, conductista, skinneriano, o sea, ratica de Skinner y ¿Qué perrito pasó de con lo de Pavlov. Freud? Sí. Entonces, eso, ¿no? ¿Qué es eso? No. Entonces también desde la institucionalidad es invitar a los profesores a venga. No coarte casi el solo hecho de que otra persona pueda caerme bien. Yo me acuerdo que muchos de mis compañeros decían, es que no puedo ser amigo de un psicoanalista. Pero a ese nivel, o sea, ya son barra brava del conductismo y tampoco tiene sentido. Sí. Al final, pues desde que lo ejerza de una manera decente y
no haga eclecticismo metodológico, eso sí me parece un desastre, pero desde que no entre en contravención de lo que necesita cualquier consultante, empresa, deportista, lugar, pues hágale. Yo tenía una profesora en la universidad, la mujer manejaba todos los enfoques, o sea, era impresionante cómo tenía claro el conductismo, cómo tenía claro el psicoanálisis, cómo tenía claro el humanismo, tenía claro todos, era impresionante, pero algo que ella decía era, no se case con ninguno, porque el ser humano tiene una mente tan universal que lo que le puede servir, por ejemplo, si va a trabajar drogadicción, ¿sí? No me voy a ir por un lado humanista, clínico, sino se va directamente a porque esta persona tiene estos rasgos. O sea, yo me acuerdo que me lo decía, ya ha pasado varios añitos, pero yo me acuerdo que lo decía así, yo decía, claro, hay una diversidad donde yo puedo aprovechar diferentes cosas de estos mundos para aportar y no pasa nada. ¿Sí? Pero ya ser barra brava de uno no tiene sentido. No tiene sentido. Además que en el mundo laboral a nadie le importa si eres psicoanalista, psicodinámico, a nadie le importa. A nadie, en realidad fuera de los psicólogos a nadie, a todo el mundo le vale huevo eso, y es desde esa perspectiva única que tienes, siendo en tu rango, en tu rama, en donde estés, es dónde puedo aportar más, cómo puedo aportar más y cómo puedo ser único dentro de lo que puedo hacer. Uh-huh. ¿Cómo puedo generar cómo puedo generar ese diferencial a partir de lo que soy? Desde lo que tengo como experiencia de vida, desde mi profesión, desde mis propios, como de mi propia filosofía de vida. Al final resulta siendo cómo explico el mundo desde mis ojos, cómo puedo volverme único y diferente. Entonces aquí, por ejemplo, aparecen en redes sociales y todos los psicólogos tienen el mismo discurso, todos. Y no se salen de ahí. Entonces, ¿qué es la depresión? Y una clase sobre la depresión en un video de un minuto, no sé. Pero todos dicen lo mismo. Y a todos les va, obviamente, igual. Y vengan, ¿dónde está lo diferente? ¿En dónde me puedo hacer diferente? Y eso hace parte de este tip de no hable mierda. Conéctela con qué es diferente. Conecte lo que usted sabe con qué es, dónde está diferente, dónde es diferente y bájese del tecnicismo, porque ahí es donde pierde a la gente que puede estarlo necesitando realmente. Sea una persona, sea una empresa, sea un deportista, sea lo que sea. Hay personas allá afuera, porque las empresas igual son, desde la psicología organizacional, una organización es un conjunto de personas que tienen un objetivo en conjunto, pues hasta eso son personas. Sí, las empresas, organizaciones no existen sin personas. Cualquier persona puede estar allá afuera necesitando lo que usted hace, pero si no lo haya como diferente, pues o no le va a pagar bien, o simplemente va a decir, este es otro del montón, o no le entiendo lo que me está diciendo, y pues ya no lo contrato, no me interesa. Sí, ahí conecta lo que hablabas, Alex, de integralidad, que mira que eso es una mirada, Sí. O sea, mira que deje hablar mierda, Valentina. Pero de verdad. Lo vi de lejos venir, Oh, lo vi de sí, lejos. sí. Eso es muy yo. Mira que eso es una mirada. Una mirada de las miradas de la Por favor, en la edición le vas a pausar a congelar a Valentina y va a aparecer aquí la frase. Mira que esto es una mirada. Sí. Y ahí para. El diseño 2025. Acá, Valentina está tratando de decirnos algo. Y para ahí entra el meme que está el de la cámara así borracho, el de los Simpsons. Tenemos problemas técnicos, eso. Algo así. Pero es la conexión que haces de la integralidad, de que nosotros no solo estamos en el trabajo, en la familia, con la comunidad, sino que somos un conjunto de interacciones sociales donde como psicólogos debemos estar allí, sea en la institucionalidad o educativa o corporativa o en la familia, la pareja, o sea, podemos intervenir en tantos lugares que nos centramos a veces solamente en lo clínico o nos centramos solamente en lo educativo o nos centramos y no podemos o no nos permitimos ver
o aprovechar toda esa información que se ha generado a través de los años para de verdad generar un bienestar emocional a alguien o a alguna comunidad, y eso es importantísimo. Mira que tú ahorita hablabas de ese no reconocimiento, y yo estaba haciendo un ejercicio de psicología social, y mi jefe, muy coloquialmente, no lo dijo de manera ofensiva, sino muy coloquialmente, yo le dije, mira, vamos a hacer esto, entonces esto generó esto, entonces estos fueron los resultados, entonces esto, y le mostré todo el proyecto, ¿no? Y se queda mirando. Y dice, ¡ay! Pero los psicólogos sociales sí hacen algo. Y yo, Y vamos a ver y... y yo, Son buenos para mostrar estadísticas. Entonces, claro, yo la quedé mirando y yo, sí, hacemos algo. La venita acá. Y le dije, agradezco que la quiero, porque si no le hubiese respondido, mejor dicho. Pero hay tenemos unos sesgos estudiamos psicología y tenemos sesgos, prejuicios, somos re jodidos, hola. Eso es el colmo, o sea, me parece el colmo. Sí. Entonces, resumamos para que se nos quede, mejor dicho, así en la mente esos tips que dimos hoy, para que los pongamos en práctica, porque la idea es que todos y todas lo pongamos en práctica, ¿no? Entonces, primer tip. Entonces, no se trata de no tener ambiciones, no se trata de no hacer valer nuestro trabajo como psicólogos, pero sí se trata de tener un lugar por donde empezar, sea en lo que sea que vayamos a arrancar, nuestro primer trabajo, nuestro primer emprendimiento, pero por algún lado debemos iniciar, y para eso es importante bajarle un poco a las expectativas, sin perder de vista nuestras metas, obviamente, y a dónde queremos llegar. Ese sería el primer tip. Segundo tip, Excel. Aprendan Excel. Por favor, Excel. Excel. 4 tips. Pero aparte de aprender Excel, desarrollen sus habilidades sociales. Desarrollen esas habilidades sociales que nos permiten de verdad relacionarnos y potencializarnos en muchos temas de nuestro mundo laboral como de nuestro mundo personal. Eso es importantísimo. Y el tercer tip es: dejemos de hablar mierda, bajémonos del tecnicismo y empecemos a conectar con la gente en sus propias palabras. Ok, perfecto. 3 tips para colocar ahí de una vez en práctica, y recuerden que nos pueden contactar en nuestro Instagram @eldivanrebelde. Bueno, también en el Instagram Psicólogos que Emprenden nos pueden seguir. En Psicólogos Sin Diván. Y en Psicólogos Emprendedores. Psicólogos que emprenden, Psicólogos Sin Diván y Psicólogos Emprendedores 19. Nos pueden seguir, nos pueden seguir, es evidente. Es mi primer día de trabajo. Muchas gracias.